como decíamos recién, ahora estamos en comunicación con nuestro columnista Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Estamos, mira, te cuento, enojadísimos, porque vos viste lo que pasó ayer en el Congreso con el tema de las tarifas. Exacto. Bueno, acá en Berisso pasó algo parecido. Se había ¿Qué presentado pasó? un proyecto para frenar el tarifazo y Cambiemos y uno del Frente Renovador dijeron que lo van a pasar a comisión, que no se votaba ahí en ese momento y que no es una urgencia, más o menos, entre algunas palabras de algunos de los concejales de la ciudad. No, Ahí, no puede. ahí en ese momento una vecina le llevó a un concejal una factura para Ajá. decirle por qué era una urgencia, pero igual se hicieron así como los que, bueno, vamos a pasar la comisión. No, claramente no pueden extrañar este tipo de gestos del oficialismo porque la reestructuración del cuadro tarifario es una de las medidas centrales de su proyecto político porque implica mejorar o reposicionar el lugar de las empresas que proveen los servicios de electricidad, gas y agua en el escenario interno, ¿verdad? Ujú. Así que esa medida la vienen llevando sistemáticamente desde que asumieron el gobierno y van a tratar de Ujú. resistirla todo lo posible, ¿no? En ese sentido, por ahí es importante, pensaba, justamente en relación a estos sucesos de ayer y el debate muy necesario que hay sobre el tema de las tarifas públicas, dar algunos elementos conceptuales que me parece que ayuden a pensar políticamente esta cuestión del tarifazo desde otro lugar, ¿no? Ujú. Porque, a ver, hay una discusión que trasciende el caso argentino sobre estos bienes que son imprescindibles para la vida cotidiana, ¿verdad? Tal como está organizada nuestra vida cotidiana, sin agua, sin electricidad, sin gas, es prácticamente imposible vivir, es Ujú. decir, que son bienes indispensables y por lo tanto su acceso tiene que estar garantido a todos, Ujú. cualquiera que esté privado de alguno o de todos estos servicios y prestaciones, sea por la razón que sea porque no le llega o porque no puede acceder, porque no puede pagar el Ujú. precio, está privado de un nivel de confort mínimo, indispensable, necesario para el siglo XXI y se deteriora Ujú. fuertemente su calidad de vida. Así que garantizar el acceso a estos servicios debiera ser una responsabilidad ineludible del Ujú. Estado. Sin embargo, el gobierno actual nos presenta estos servicios como si se tratara de cualquier bien que se Material. transa en la economía, Sí, ¿no? de un Claro, como si lujo. fuera sí, como si fuera un bien prescindible, como si Claro. pudiéramos renunciar a ellos o cambiarlo por otra cosa, ¿no? Es decir, como si fuera, qué sé yo, un perfume que podemos, bueno, no compramos un importado, compramos un nacional que es más barato y eventualmente no me pongo perfume y puedo prescindir. Bueno, no es el caso, Ujú. no estamos hablando de perfumes, estamos hablando de bienes indispensables para la vida, primera cuestión, y que están siendo debatidos en todo el mundo porque en todo el mundo hay una corriente interesada en que la luz, el gas, el agua se comercialicen en los mismos términos que cualquier otra mercancía, es decir, sean como los perfumes. Hay una movida en este sentido, ¿por qué? Porque esto conviene a aquellos que pueden proveer o detentan la condición de poder prestar Ujú. estos servicios. Y hay un conjunto que resiste y dice, no, estos bienes no son como cualquier mercancía, no pueden ofrecerse y condicionar su acceso a las condiciones de mercado, es decir, mediante el pago de un precio, sino que tienen que ser garantidos como derechos esenciales Ujú. de la ciudadanía. Y en este sentido, dicho esto, es que uno podría mirar de otro modo la discusión de las tarifas, Gaby, Ujú. porque fíjate vos que la tarifa de estas prestaciones tiene tres componentes, desde el punto de vista teórico, digo, ¿no? Tres componentes. Un primer componente es el costo, es decir, el que cubre el costo de obtener o generar el gas, el agua potable o la energía, lo que cuesta eso, desde el punto de vista de los insumos, la tecnología que se aplica, los recursos humanos,
los salarios que se pagan. Uno es el costo, y parece razonable que el costo lo paguemos los que consumimos esos servicios, ¿verdad? Ujú. Pero el precio de la tarifa no es solo el costo, tiene una segunda componente que es la que contribuye a pagar la inversión, es decir, a pagar los gastos que son necesarios para reproducir la capacidad de generación de esas prestaciones, ¿verdad? Sí. Y eso, que beneficia a las generaciones presentes y futuras, no sé si lo tenemos que pagar todos, porque parece lógico que eso que beneficia a toda la comunidad y a las generaciones presentes y futuras, en realidad puede ser pagado con impuestos. Y entonces ya no lo pagan los que lo consumen, sino aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. Sería razonable que esa porción de la tarifa no la paguen los consumidores, sino aquellos que tienen mayor capacidad contributiva para garantizar una inversión que es necesaria para el desarrollo de la sociedad presente y futura. Y hay un tercer componente en la tarifa, que es la ganancia del prestador. Claro. Y la ganancia del prestador, que haya que pagarla o no, es una decisión política. Porque si la misma prestación no se da a través de un privado, sino que se da a través de un prestador público, esa componente de la tarifa no existe. ¿Me entendés? Sí. Son tres componentes diferentes y a lo mejor no todos es razonable que lo pague el consumidor. Sin embargo, el gobierno presenta estas tres componentes como parte de un mismo combo, y dice, lo tienen que pagar los consumidores. Hay que pagar lo que cuesta. Pero lo que cuesta es lo que cuesta ¿qué? ¿Lo que cuesta producirlo? Bueno, es una discusión. Lo que cuesta producirlo y lo que cuesta reproducirlo, es decir, el costo de la inversión, es otra discusión. Claro. O es lo que cuesta producirlo, lo que cuesta reproducirlo, más la ganancia del prestador. Claro. Son tres discusiones diferentes. Justamente de esas dos cosas te quería preguntar. Una, la inversión, que, y corregime si me equivoco, creo que no se ha invertido en los 2 años que se han aumentado las tarifas considerablemente, no se ha invertido. Y por otro lado, eso, que lo pague el consumidor, ¿no? Absolutamente. Por eso, que la tarifa tenga un precio más alto no garantiza la inversión. Esa es una discusión política. Claro. Porque los prestadores, y el gobierno se hace vocero de los prestadores, dicen, hay que recomponer la tarifa porque eso va a asegurar la inversión. No es correcto. Que se recomponga la tarifa asegura el pago del costo y de la tasa de ganancia. Que haya inversión depende o no de que esa decisión se tome. Y si nadie controla al prestador, el prestador bien puede decidir tomar ganancias y no reinvertir. Y parecería ser, por la propia información oficial, que la inversión no ha mejorado estos 2 años, pese al crecimiento fenomenal de 10 y más veces del valor de la tarifa. Entonces, hay una discusión que tiene que ver con lo que decíamos antes respecto de quién debe pagar, de quién debe contribuir para que haya reinversión, es decir, capacidad de regenerar o reproducir estos bienes y estas prestaciones, pero además de qué manera se controla para asegurarse que esa inversión se haga, porque no hay ninguna garantía de que esto suceda a cualquier nivel tarifario, alto o bajo. Para que haya inversión tiene que haber decisión de que ésta se haga y tiene que haber control para que ésta suceda, porque de lo contrario el stock no se repone y a poco de andar estas prestaciones no pueden ser recreadas ni sostenidas en el tiempo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que más allá de quién paga el costo de la tarifa, hay una discusión que tiene que ver con la política, con a quién le corresponde decidir qué cosa. Y estos bienes que son indispensables para la vida de todos y cada uno de nosotros, su valor, su precio, no puede quedar en manos de una condición de mercado y ser decidido por 4 gerentes tecnócratas. Esta es una decisión que compete al pueblo en su conjunto y tiene que ser democráticamente resuelta porque, insisto, desde un punto de vista conceptual, los actores que resulta razonable que contribuyan a las distintas componentes de la tarifa son distintos, no son los mismos, y el gobierno lo presenta como si esto fuera una sola cuestión y evita discusiones importantes como, por ejemplo, por qué es necesario e indispensable pagar la tasa de ganancia de las empresas si esta perfectamente podríamos ahorrarlas. El gobierno prefiere decir, bajen los impuestos a las provincias, pero no discute la tasa de ganancia, es decir, traslada la discusión
hacia el conjunto del Estado, lo que a la larga o a la corta va a impactar sobre el conjunto del pueblo, porque al tener el Estado menos recursos, o brinda menos prestaciones, o para brindar las mismas con menos recursos tiene que endeudarse, que es lo que parece ser muy del gusto del gobierno, y en ese sentido evita discutir, por ejemplo, si es razonable o no la tasa de ganancia que ganan los prestadores. Esta es una discusión legítima, sin embargo en la Argentina no sucede, y en todo este barullo sobre la discusión de tarifa, la cuestión no aparece nunca sobre el tapete. Qué curioso, ¿verdad? Exactamente. Yo, ahora que dijiste estos 4 tecnócratas, ¿no? Me acordé de ayer una de las explicaciones que salió a dar Marcos Peña Brown en el Senado, que fue afirmó que los proyectos de la oposición, ¿no?, para retrotraer los aumentos de las tarifas, sobre esto dijo: la demagogia tiene un límite. Y yo ahí analicé un poco, ¿no? Porque esta demagogia tiene 2 formas de usarse. Por un lado, habla de, cuando hablamos de demagogia, estamos hablando, incluso en la definición, te dice dominación tiránica del pueblo, como la demagogia plebeya, cuando el pueblo, y acá esto no me cierra por ningún lado en esta definición, cuando el pueblo se vuelve tirano y resuelve su propio destino. Y por otro lado tenés demagogia como esas falsas promesas que son populares pero que son difíciles de cumplir, que se usan para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. Uno podría hablar de demagogia en la campaña de Cambiemos y en la actualidad Cambiemos, ¿no? Pero a mí me gustó el término demagogia cuando dijo específicamente eso de que, bueno, como hablando de la demagogia de un pueblo que quiere decidir sobre sus propias tarifas, que le exige a los diputados y que le exige a los senadores que esa demagogia tiene un límite, como diciendo, con las ganancias, con nuestras ganancias no. Mira, Gaby, basta recurrir un poquito a la historia para ver que recurrentemente esta discusión se da a lo largo de la historia política del país, más o menos en estos términos. Lo voy a decir de modo un poco simplificado, pero para que se entienda. En primer lugar, la Argentina es un país productor de alimentos muy por encima de su capacidad de consumo. Es decir, la Argentina tiene recursos que le permiten producir alimentos por encima de su capacidad de consumo, lo sabemos todos. Y también tiene recursos energéticos, recursos minerales, que le permiten producir energía muy por encima de su capacidad de consumo actual. Esa dotación de recursos, que es un privilegio que tiene la Argentina respecto de otros países del mundo, siempre ha dado lugar a una discusión en este país, donde los gobiernos o los representantes de los intereses populares dicen: dada esta condición, un país que produce alimentos y que tiene recursos energéticos por encima de su capacidad de consumo, debe el pueblo argentino tener acceso barato a los alimentos y la energía. Siempre lo dijeron los gobiernos populares y los representantes populares. Sí. Y a este discurso, a esta interpretación y a esta decisión política de los gobiernos populares, los gobiernos conservadores o de derecha o neoliberales o llámenlos como quieran, siempre dijeron: he ahí la demagogia. ¿Quién dijo, como dijo el que era presidente de la sociedad rural en la Argentina cuando la dictadura, que los alimentos en la Argentina tienen que ser baratos? Y dice ahora Marcos Peña: ¿quién dijo que la energía tiene que ser barata? Hay que pagarla lo que vale. Y entonces citan el precio de mercado que pagan países que no son productores de alimentos ni tienen la dotación que tiene la Argentina ni que pagan los salarios en pesos. Entonces esta discusión que se da hoy se ha dado siempre. Los gobiernos conservadores tildan de demagogia las políticas tendientes a garantizar el acceso barato al pueblo de los alimentos y la energía y pretenden alimentos y energía costosa o de valores internacionales. ¿Por qué? Porque eso les garantiza tasas de ganancias mejores que las que obtienen cuando los alimentos son baratos. No hay ninguna solución científica a este problema. Es de pura política. No puede ser resuelto por la teoría económica. Es de pura política. O se está de un lado o se está del otro. O se está a favor de los alimentos y la energía barata para garantizar el acceso del pueblo argentino a esos bienes, porque se entiende que estos son indispensables y construyen una sociedad más justa, más igualitaria, más vivible, más cercana al buen vivir, o se está a favor de la energía y los alimentos caros, porque esos construyen tasas de ganancias más importantes, mejores rentabilidades para las empresas y creen, en el mejor de los casos,
que eso va a garantizar un proceso de inversión y crecimiento sostenido que a la larga va a hacer crecer a la economía. O de un lado o del otro. La historia demuestra que cualquiera sea el nivel de la tarifa, la inversión depende de una decisión política y es responsabilidad del Estado. Si este no la garantiza, no hay ninguna razón para que los privados lo hagan, porque lo que en la práctica hacen cuando las tarifas son altas es obtener, capitalizar y tomar más pronto mayores ganancias. Crea que esta discusión es la que estamos asistiendo hoy día, pero insisto, se ha dado muchas veces en la Argentina y nunca se saldó de una manera definitiva. La Argentina pendula de un lado a otro. Sería bueno que para garantizar discusiones mejores y un crecimiento y una sociedad más igualitaria y sostenible, alguna vez resolvamos esta cuestión y por supuesto lo hagamos del lado que el pueblo tenga acceso a alimentos y tarifas baratas que le permitan vivir en una condición más digna. Bueno, Alejandro, la verdad que eso fue muy, muy, muy claro. O sea, o están de un lado o están del otro. Y cuando están de este lado, o sea, cuando no del nuestro, sino cuando están del lado que está este gobierno, por lo general también están de los dos lados del mostrador. Entonces ahí se complica, se agrava, están presentes sus intereses y se ponen a defender esta bandera de las ganancias de las empresas, así con muchísimo más fervor, como hizo el día de ayer en el Senado Marcos Peña Brown. Exactamente, o se defiende a la gente o se defiende a las empresas, y no es lo mismo una cosa que la otra. Para nada. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Un abrazo. A ustedes, buenos días. Hablamos el jueves que viene. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Bueno, esta última frase, ¿no? O se defiende a la gente o se defiende a las empresas. Hay dos caminos. El que eligió este gobierno es defender a las empresas. Eligió este gobierno es defender a las empresas. Eligió este gobierno es defender